La clase de hoy continúa desde el pragmatismo, que fue el último tema que abordamos en la sesión pasada. Es muy importante entender que nosotros estamos iniciando a estudiar esto de la semiótica desde el antecedente del pragmatismo por una sencilla razón. Porque resulta que la intención de Peirce no era favorecer o ser una herramienta de apoyo a los diseños. Eso es muy importante. La intención de Peirce era poder explicar por qué las conductas de los humanos y la situación de las sociedades se encuentra de la forma en que estaba en la época en la cual él estaba viviendo. Y recuerden este contraste con África. Lo importante era entender por qué lo que consideramos bueno en la zona occidental no es lo mismo que se considera bueno absoluto con los africanos. ¿Por qué una persona no valora un rey? ¿Por qué no valora la civilización? ¿Por qué no valora el avance tecnológico? ¿Por qué un africano decide mantenerse con los ideales que los europeos encontraron como poco civilizados cuando exploraban África? Entonces la intención es explicar por qué si yo llevo un inodoro a la zona africana, resulta que no lo van a usar a pesar de que se les enseñe todos los beneficios que trae. Simple y sencillamente porque su visión de utilidad de ese objeto va a ser mucho menor. No es tan útil para un africano ir a un cuarto especial y sentarse en un agujero diseñado con ese fin, a diferencia de poder ir a cualquier parte alejada del poblado, hacer un agujero, enterrar ahí su poposita y regresar felices y contentos a su hogar. Imagínense si eso ocurriría con un objeto que en esta sociedad consideramos de primera necesidad. ¿Qué pasaría cuando se les trate de insertar en su cultura elementos como Cristo, matrimonio, la vestimenta moralista europea, un gobierno capitalista y varias cosas más inmersas en la civilización? También recordemos que para este momento no existe la psicología científica que nos brinde teorías sobre las razones de la conducta humana, y mucho menos de la sociedad. Por eso a la que le interesa todo eso es a la filosofía. Imagínense a los exploradores de África que habían venido desde Inglaterra al ver que los pobladores de las diferentes comunidades no consideraban valiosos las joyas, las vestimentas o los objetos tecnológicos que traían. Esto fue muy choqueante. Y la única respuesta está en la subjetividad que planteaba el pragmatismo, es decir, que cada persona ve en los objetos diferentes cosas dependiendo de su experiencia y de esta manera reconoce si le son útiles o no. Así como para una mujer europea los buenos modales le permiten alcanzar un estatus social o una integración dentro del grupo social que ella pretende estar, en el caso de las mujeres africanas, el hecho de saber cazar, convivir con la sangre, saber despedazar una gallina, puede ser el elemento que te permita ingresar a un grupo social. Es decir, las actividades que cada una realiza, las realiza porque le son útiles para los fines que perseguirían. Es aquí entonces donde nuestro investigador desarrolla una ciencia que va a tener como finalidad tratar de explicar exactamente esto que acabo de comentar. Una ciencia que estudie y explique por qué vemos una cosa y pensamos en otra. Llegando a este punto, como vemos, la semiótica es una derivación de la filosofía. Por lo tanto, su objetivo era nada más plantear principios o leyes en base a lo que observaba. Si nosotros recordamos, esto le corresponde a los tipo ICA, no a los tipo logos. Después aparecerá el tipo logos, y tiempo después semiótica o semiología serán empleados para referirse a la misma ciencia. Y la única diferencia será la predilección en ciertas partes del mundo. Semiótica para los norteamericanos, semiología para los europeos. Pero eso lo veremos en el próximo video. Por el momento vamos a centrarnos en exactamente qué es la semiótica. Y pues bueno, iniciando lo vamos a definir como una ciencia que se encarga del estudio de los signos. Hasta este punto ya hemos hablado de lo que involucra ser una ciencia, cuyos elementos primordiales son un método que ya vimos, la identificación de un objeto de estudio y la necesidad o el objetivo de generar conocimiento. A Peirce lo que le interesa explicar cuando inventa esta ciencia es eso que ocurre cuando ves una cosa
y en tu mente genera una idea. Recordemos el ejemplo que colocamos al principio del video sobre la utilidad y los africanos. Es a esto a lo que Peirce llamó signo, y lo definió como cualquier cosa a la cual tus sentidos puedan acceder, que logre hacer que aquel que la ve genere en su mente una idea relacionada con aquello que está viendo. Ya habíamos visto al principio del curso el proceso mediante el cual los estímulos van desde los órganos sensoriales a la mente, en la cual se desarrollan los procesos de percepción y memorización. Pues bueno, para que el fenómeno de los signos ocurra, es necesario que aquella persona que lo está presenciando tenga memorias que pueda comparar con aquello que está contemplando para de alguna manera generar una relación. Pongamos de ejemplo estímulos que tengan que ver con los ojos. Un color. El clásico efecto del color rojo y sus significados. El color rojo sería este estímulo a tus sentidos. La idea que viene asociada con el rojo podría ser sangre, amor, jitomates, socialismo por su relación con la bandera soviética o china, o incluso carretera por hacer referencia a una señal de alto. Para que una persona lograra hacer esta relación, es necesario que en su mente existan las imágenes de todos estos elementos que acabamos de comentar. De no ser así, la persona no tendría la capacidad de relacionar el rojo con cualquiera de ellos, y por lo tanto no existiría el fenómeno de los signos. Resumiendo todo esto, hablaríamos de lo siguiente. Entonces, un signo se da cuando una persona que tiene un cúmulo de recuerdos relaciona estos con un objeto, cosa que está presenciando. Muy importante, esto que está presenciando puede ser por cualquiera de sus sentidos. Una textura, un olor, un color, un sonido, cualquiera puede de alguna manera desencadenar estas funciones en las cuales la memoria me trae al presente una imagen de algo que ya viví. A esta función que tienen los objetos llamados signos la llamamos representar. Volver a, presentar, traer al presente. Es decir, un signo tiene la facultad de hacer que la persona que lo ve traiga al presente una idea de aquello con lo cual el signo se relaciona, siendo la persona que está presenciando el signo aquella con la capacidad de recordar. Es decir, el signo representa y yo genero asociaciones a partir de mis recuerdos. Ya teniendo estas palabras, podemos definir al signo de la siguiente manera. Una cosa material, tangible, la cual representa a otra cosa. A partir de esto que ya vimos, vamos a obtener lo que, según Peirce, llama la tríada de Peirce. Ok, en esta tríada, que es una modificación que vamos a hacer especial para la materia, vamos a identificar los tres elementos básicos para que exista un signo. Y estos son, primero, el propiamente llamado signo, que nos referimos al objeto, cosa o materia que los sentidos pueden percibir. Por otro lado, tenemos al sujeto, que es aquel ente con la capacidad de generar estas asociaciones de sus recuerdos. Por lo tanto, debe de tener la facultad de registrar la información que recibe a partir de sus sentidos, es decir, lo que llamamos memoria. Y el último elemento de esta tríada le vamos a llamar objeto. Mucho ojo. Como es una palabra que vamos a emplear dentro de un área científica, entonces su sentido puede cambiar. Generalmente empleamos la palabra objeto para referirnos a todo lo que ocurre fuera de la mente, pero en este caso, al contrario, la palabra objeto dentro de la tríada de Peirce se refiere al recuerdo o a la idea asociada con el signo. ¿Por qué le llama Peirce objeto? Porque dentro de su tríada él habla que para que exista este objeto tuviste que haberlo vivido de alguna manera. Es decir, si cuando tú lees la palabra árbol recuerdas a la figura de un árbol, es porque anteriormente conviviste con el árbol real. Ese árbol real es un objeto. Por eso Peirce, al recuerdo que obviamente salió de la realidad, le sigue llamando objeto.
En resumidas cuentas, al recuerdo dentro de la tríada de Peirce le vamos a llamar objeto. Es así como tenemos los tres elementos necesarios: objeto, sujeto y signo. Muy importante, la carencia de cualquiera de estos tres nulifica la existencia de un signo. Por ejemplo, si nosotros colocamos unos rayones sobre un cuaderno y se lo presentamos a alguna persona que sería nuestro sujeto, pidiéndole la idea que asocia con esos rayones y no da ninguna, entonces eso significa que para esa persona no existe un signo. ¿Por qué? Porque no tendría un objeto dentro de su tríada para poder completar todo el sistema. Sin embargo, si existiera otra persona que cuando ve los rayones recordara o asociara estos mismos rayones con algo como por ejemplo los escritos que ella tenía en primaria o en el kinder, entonces por lo tanto para esa persona sí hay signo. Recordemos, cualquier cosa puede ser signo porque realmente al ser un fenómeno ocurre por la relación de una persona con un objeto. Todo dependería si el sujeto logra hacer o no la asociación. Por eso cuando declares o afirmes que algo es un signo para alguien, es muy importante contemplar los tres elementos de la triada en la afirmación. Es decir, si yo voy a decir que el rojo representa amor, entonces también tengo que agregar en mi argumento que esto aplica para personas de la cultura occidental. Incluso rangos de edades, nacionalidades, nivel socioeconómico u otros datos descriptivos de lo que conocemos como sujeto o usuario. Hasta este momento llevamos dos partes: la definición de semiótica y la definición de signo, en la cual involucramos las tres partes constituyentes de este fenómeno. Peirce también hace una clasificación de los signos dependiendo del objeto que se asocia a estos. Es decir, cuando una persona ve el color rojo, lo puede relacionar con la sangre, el amor o con la mismísima palabra rojo. Ok, entonces estamos teniendo tres asociaciones diferentes, tres objetos de un mismo signo. Pues Peirce efectivamente hace una clasificación de los signos dependiendo de los tipos de objetos con que estemos asociando el signo. A esto le vamos a llamar la tipología de signos. Esto se hace independientemente del sujeto, pero si lo importante para poder establecer una tipología de signos, lo que ocupamos es signo y objeto. Y empezamos con la primera, el icono. Icono llamamos a la asociación que se realiza entre el signo y el objeto cuando la relación es por alguna característica formal que hace que el objeto se parezca al signo. Es decir, cuando yo relaciono la sangre con el rojo porque la sangre tiene color rojo, entonces por lo tanto es una relación de tipo icono. Cuando yo hago una relación del sol con una pelota porque el sol tiene forma igual al de una pelota, entonces tenemos una relación de tipo icono. Puede ocurrir por cualquiera de los sentidos, como por ejemplo cuando hago la asociación de que un chicle es plátano o me recuerda al plátano por su sabor, aunque no sea plátano. El siguiente par de tipos están relacionados por las relaciones causa y efecto. El primero de ellos es el índice. Es cuando tenemos una relación de causa y efecto, como por ejemplo, al ver un agujero en la pared, lo relacionamos con las herramientas que le pudieron dar origen. Por ejemplo, un martillo, un clavo, una pistola, una bala o la misma persona haciendo el agujero. Entonces estamos hablando de un tipo índice. Asimismo, un agujero en la pared puede ser causal del derrumbamiento de una vivienda. Entonces, yo al ver ese agujero puedo tener como idea la casa derrumbada. Por lo tanto, este también es tipo índice. Muy importante. Para que un signo sea de tipo índice, es necesario
que las causas y los efectos ocurran a diferente tiempo. Es decir, yo veo el agujero y me imagino a futuro que la casa va a estar derrumbada. O me imagino en tiempo pasado qué herramienta pudo haber generado el agujero. No así ocurre con el siguiente tipo, que es al que llamamos síntoma. Este ocurre cuando las causas y el efecto están ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, si a lo lejos vemos una humareda, entonces podría ser índice de que hubo tiempo pasado fuego o de que habrá fuego. Pero si en cambio lo que comentamos es la humareda que existe es síntoma de que existe en ese momento fuego, entonces por lo tanto el nombre cambió a este nuevo, el síntoma. Otro ejemplo clásico de síntoma es cuando tomamos la temperatura a una persona y por lo tanto sabemos que existe dentro de esta persona una infección. ¿Sí? Entonces, la resolución en términos de signo sería la temperatura de 40 grados es síntoma de una infección. Causas y efectos, mismos tiempos. En el siguiente tipo de signos tenemos la señal. Esta ocurre cuando el mensaje o el objeto que nos transmite un signo implica una acción a realizar. Por ejemplo, en el caso de los baños, podemos hablar de que la señal nos indica que si tú tienes ganas de hacer pupis, entonces ingresa aquí y hazlo. Nota importante, en este caso tuvimos una mezcla. La imagen que tenemos en los baños es un icono de la figura humana de un hombre o un icono de la figura humana de una mujer. Recuerden este punto, lo que estamos clasificando es la relación signo-objeto. Si la persona que está viendo el signo de baño relaciona con el cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, entonces por lo tanto ahí es un icono. Si está relacionándolo con el hecho de que si quiere desahogar sus necesidades fisiológicas entre aquí y la saga, entonces por lo tanto es una señal. Como ejemplo de esto tenemos todos los casos en los cuales hemos empleado la palabra señal para referirnos a una serie de signos. Por ejemplo, cuando estamos viendo a la pareja y queremos que nos dé una señal, generalmente a lo que nos referimos es a esperar un signo que nos avise algo que tenemos que hacer. La frase Dios mío, dame una señal es básicamente la petición de enviar un signo el cual me otorgue la idea o el significado de algo que tendría que realizar. Para nuestro quinto tipo tenemos el símbolo. Para saber si algo es símbolo, el método tradicional es descartar el que sea de los tipos anteriores. Cuando algo es símbolo, la asociación o la relación que hacemos está muy despegada de una relación formal como el icono o una causa o efecto. Generalmente hacemos las asociaciones por una convivencia cultural mucho más lejana y generalmente el símbolo tiene una relación de lo que vemos con un concepto, como por ejemplo la cruz de la religión, que es un icono de una figura humana crucificada, o es un icono de la fachada de una iglesia. Pero cuando esa misma cruz la asociamos con la serie de actividades que se desarrollan en estos lugares, como los rituales, las oraciones y el tipo de ideología, entonces decimos que la cruz es símbolo de la religión católico-cristiana. Ojo con la diferencia. La cruz puede ser ícono de una figura humana crucificada, pero puede ser símbolo de crucifixión, que es la serie de acciones o de actividades en torno a este acto. Y por último tenemos al tipo nombre. Este tipo de signos es cuando nosotros tenemos un elemento que ha sido creado para ser nombrado. Y es tan abstracto que la única forma de aprenderlo es si nos pusimos de acuerdo entre las personas que lo utilizamos para saber a qué designamos. El ejemplo de esto son nuestras palabras. Por ejemplo, la palabra árbol o la escritura de esta misma palabra parece total y completamente arbitraria porque no se parece a un árbol de la realidad.
Pero sin embargo, nosotros en la sociedad en la que vivimos, manejando este tipo de lenguaje, la hemos empleado para nombrar a este objeto. Pero como lo creamos, debe ser acordado entre varios individuos, estandarizado y así aprendido. Como por ejemplo los nombres propios. Tuvimos que ponernos de acuerdo y enseñarle a las otras personas cómo nos llamamos para que así pudieran nombrarnos. Estas son nuestras 6 tipologías de signo: icono, índice, síntoma, señal, símbolo y nombre. Esto sería todo. Nos vemos la próxima sesión, mismo canal, mismos horarios. Muy buena tarde.